¿no? Haremos una pequeña revisión sobre hipoparatiroidismo postquirúrgico, que es lo que más frecuente vemos en nuestros servicios, ¿no? Postiroidectomía, por ejemplo, o aquellos pacientes post-radiación, ¿no? Uso de fármacos o de índole infiltrativo neoplásico que llevan al hipoparatiroidismo. Y un grupo interesante son aquellos que tienen hipoparatiroidismo idiopático de causa desconocida. También, brevemente, el hipoparatiroidismo congénito, ¿no? Así como sus manifestaciones clínicas y diagnóstico correspondiente. Bien, empecemos con el hiperparatiroidismo. En relación al hiperparatiroidismo, tenemos la clasificación, ¿no?, establecida, que es el hiperparatiroidismo primario, el hiperparatiroidismo secundario y terciario, ¿no? Quizá el hiperparatiroidismo puede ser de fácil diagnóstico, no de tratamiento, si se sospecha en él. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una lesión a nivel del paratiroides, ¿no? Tenemos 4 paratiroides, una lesión tipo adenoma, por ejemplo, o una hiperplasia, ¿no?, de los glándulas paratiroides que están localizados sobre la tiroides, ¿no? En aquellos pacientes que de repente clínicamente van a pensar empezar con incremento del calcio, ¿no? Terminando con pancreatitis, ¿no?, con úlceras gástricas, ¿no?, con enfermedad renal, ¿no? Y aquellos pacientes que pueden presentar la osteitis fibrosa quística, ¿no?, o cuadros de cambios del comportamiento, como es la depresión, o caso de psicosis. Entonces, tenemos que también sospechar causa orgánica. Bien. Entonces, el hiperparatiroidismo primario, básicamente es un trastorno caracterizado por incremento en forma excesiva de la hormona paratormona y que puede ser causada tanto en una o más glándulas de las 4 paratiroides, ¿no? Su causa es desconocida, ¿no? Sin embargo, puede haber un índole de efecto genético, ¿no?, de los cuales el 80-85% presentan adenomas, es decir, formaciones en las cuales hay confluencia de algunas células paratiroideas, ¿no?, con alrededor de tejidos normales, es decir, en los márgenes, ¿no?, en una glándula, ¿no? Si es que existen aspectos de formación de quistes en la glándula, puede estar asociado a lo que se denomina el hiperparatiroidismo primario familiar. Entonces, también el resto de porcentaje de casos, el 15-20%, puede haber hiperplasia de las 4 glándulas, ¿no? Y menor de ellos, justamente, es por carcinoma paratiroideo. Bien, entonces siempre sospechar, aunque es bajo el porcentaje, en el tema del carcinoma. Bien, entonces, el hiperparatiroidismo primario, como ustedes pueden observar, tenemos acá la afección de uno o varias glándulas paratiroides, ¿no?, que están cercanas a la misma, ¿no?, en las cuales se puede observar que puede tener muchas presentaciones, ¿no? Esto lo hemos cogido de la bibliografía de la gente, en la cual tenemos el adenoma paratiroideo, la hiperplasia paratiroidea, el carcinoma paratiroideo, la hiperplasia familiar no asociada con neoplasia endocrina múltiple, NEN1, y el hiperparatiroidismo familiar asociado con NEN1 y NEN2, ¿no? Y la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. En cuanto a la fisiopatología, se da por pérdida del control de la retroalimentación de la secreción de la hormona paratormona por un nivel de calcio extracelular. Se desconoce cuál es el mecanismo, pero básicamente la presencia de estos adenomas podría explicar como mecanismo principal de esta alteración, el control de la secreción de paratormona. Por otro lado, en la hiperplasia glandular, la sensibilidad del calcio puede ser normal, ¿no? Entonces, aquí el incremento de las células paratiroideas lo que va a llevar a la hipercalcemia, por crecimiento entonces glandular y hiperplasia. Finalmente, el origen, ¿no?, de los adenomas sugiere un defecto a nivel del gen, ¿no?, el origen clonal, ¿no?, que va a intervenir en la regulación del crecimiento de las glándulas o las células paratiroideas y por lo tanto, ¿no?, en la expresión, ¿no?, fisiopatológica de alteración de la hormona paratormona, ¿no? Y también recordar que, desde el punto de vista fisiopatológico, la calcemia sí o sí es regulada por la hormona paratormona y el sistema de vitamina D. Bien, en cuanto a la fisiopatología, pues la hormona, las glándulas
paratiroideas, ¿no? Van a, digamos, a responder a la disminución del calcio sérico. Disminución del calcio sérico. Esta disminución del calcio sérico al estimular la hormona glándula paratiroidea va a intentar, ¿no? El incremento de la hormona paratormona, ¿no? Y que a nivel de hueso y riñón tiene efectos. A nivel de hueso lo que va a hacer es incrementar la resorción, por lo tanto va a incrementar la cantidad de calcio libre. Y a nivel de riñón va a incrementar la reabsorción renal, ¿no? Del calcio iónico, Por lo tanto, también va a incrementar el calcio sérico. Este aumento de la hormona paratormona también va a influir sobre el 1,25 de hidroxivitamina D, ¿no? El cual interviene a nivel intestinal, ¿no? Con la absorción del calcio y también contribuye entonces al incremento de la concentración sérica de calcio. Muy bien, entonces, y eso, incremento del calcio, pues hace un feedback negativo para llegar directamente a la hormona paratormona, a la glándula paratiroidea. El hiperparatiroidismo secundario, ¿no? En este caso, la enfermedad renal crónica produce una afección esquelética, ¿no? Llamada osteodistrofia renal, ¿no? Por eso es cuando se realiza una nefrología, pues ahí existe un biotipo especial de ellos, ¿no? De desviamiento de crecimiento y alteración de la simetría, ¿no? En este caso es el hiperparatiroidismo secundario. Hay hipersecreción también de hormona paratormona, hay alteración de la vitamina D por disminución de la síntesis de 1,25-hidroxivitamina D3, ¿no? Y aún así, con tratamiento de hemodiálisis se refiere que no es suficiente para corregir esto, ¿no? Entonces, esta osteopatía va a agravar por depósito normal del aluminio a nivel óseo, ¿no? Y se entiende de que la osteodistrofia renal tiene 4 tipos histológicos: la osteitis fibrosis quística, ¿no? La osteitis fibrosis quística, la osteomalacia, la osteosclerosis, ¿no? Y la osteoporosis. El hiperpatriotismo secundario, entonces vamos a ver cambios a nivel óseo, como usted puede ver en radiografías, ¿no? Hay pérdida, ¿no? De la densidad ósea, ¿no? Y catalogada bien acá a este nivel de las manos, inclusive esta radiografía simple, ¿no? Formación de osteolisis, ¿no? Y también a nivel de la huesos del cráneo. En caso de hiperpatriotismo secundario, ¿no? Los casos de déficit prolongado de vitamina D, ¿no? Puede producir disminución crónica de la calcemia y por lo tanto va a dar raquitismo y va a dar osteomalacia, ¿no? Aquí vemos comparaciones, ¿no? De la estructura ósea en una anatomía aparentemente normal y lo que sucede cuando hay un raquitismo, ¿no? Cómo se altera la simetría, ¿no? Y la morfología de las mismas. Muy bien. Listo. Bien, entonces, hay a nivel estructural el cambio, ¿no? Lo que significa la formación normal, ¿no? El hueso y la estructura, y acá como hay una alteración de la estructura misma en la osteomalacia. En el hiperparatidismo terciario, ¿no? Se dice que cuando el hiperparatidismo secundario tiene alteraciones prolongadas de todo este metabolismo descrito a nivel mineral, va a producir que la glándula paratiroides se hiperplasia, es decir, se incremente en la formación celular. Por lo tanto, se va a convertir en un adenoma autónomo, incrementando la secreción de paratormona. A su vez, va a generar niveles elevados de calcemia, semejante a lo que hemos visto en el hiperparatiroidismo primario. En estos casos de hiperparatiroidismo terciario, se ven estadios avanzados de enfermedad renal crónica, en deficiencia de vitamina D, en altas dosis de fosfato en hipofosfatemia crónica, en raquitismo dependiente de vitamina D y la cirrosis biliar primaria. Bueno, aquí vemos el cuadro clínico del hiperparatiroidismo, en la cual pueden ver todos los cambios que pueden aparecer, ¿no? Pacientes con una frente prominente, ¿no? Están arqueados, digamos, los miembros inferiores, ¿no? Un abdomen distendido, ¿no? Con articulaciones engrosadas, ¿no? Con curvatura, ¿no? Extraña, ¿no? Al nivel de la espalda, ¿no? Y la columna, ¿no? Y que, bueno, puede aparecer una incidencia de 1 de cada 500 a 100 en todas las edades, quizá la más frecuente en la sexta década. Quizá el
El género femenino lleva 3-1, dicen algunos estudios estadísticos, ¿no? Y sobre todo en la mayoría de personas posmenopáusicas. ¿Qué manifestaciones clínicas presentan? Quizás los síntomas al inicio son escasos, ¿no? Al inicio, pero van incrementando conforme los niveles de calcio ¿no? Aparecen, ¿no? En crecimiento, ¿no? Paulatino a nivel sérico. A nivel de aparato digestivo, lo que llama la atención, paciente que padece de hiporexia o hasta anorexia, pacientes que tienen vómitos, náuseas inexplicables, ¿no? Y estreñimiento. Recordemos que estos son síntomas muy inespecíficos, muy inespecíficos. Muy bien. Los síntomas, entonces, van a ser que en específicos muy vagos o muy leves, van a permitir que se demore el diagnóstico hasta que haya, bueno, un cuadro un poquito más florido, orientador al síndrome, ¿no? Y sobre todo cuando se detecta ya afectó mucho al nivel de riñón o al nivel de hueso. Si hablamos a nivel de hueso, va a aparecer dolor, osteopenia, y, en forma espontánea fracturas patológicas, ¿no? Y si está en crecimiento de formaciones óseas, ¿no? Y a nivel renal, pues es clásica la nefrolitiasis, la nefrocalcinosis, ¿no? Y también podría aparecer trastornos como poliuria, polidipsia, cólicos renales e infecciones urinarias a repetición. Entonces, como ustedes ven, toda esta sintomatología, tanto ósea como renal, es muy inespecífica. Y no solo es por hiperparatiroidismo, sino que puede ser otras causas. Entonces, debemos tenerlas en cuenta siempre como el abanico de diagnóstico diferencial. Entonces, acá tenemos, bueno, muchos aparatos y sistemas comprometidos a nivel sistema nervioso central, ¿no? Fatiga, depresión, irritabilidad, ¿no? Cambios en la memoria, se olvidan, ¿no? Se siente débil, no se pueden concentrar, llegan tarde a la clase, etcétera, etcétera, ¿ya? Problemas musculares, ¿no? Fatiga inclusive, ¿bien? Tenemos a nivel de hueso, ya hemos visto los problemas que pueden aparecer, ¿no? A nivel de riñones, ¿no? Falla renal, enfermedad renal, ¿no? Aparato digestivo, pues el dolor, ya lo hemos dicho, náuseas, vómitos, estreñimiento, úlceras gástricas, inclusive pancreatitis, ¿no? Dentro de lo más esperados. Bueno, al examen físico casi no se va a encontrar muchas explicaciones, no decimos si son leves, y algunos pueden debutar con hipertensión arterial. A nivel de córnea, si se examina con precisión con la lámpara individual, se puede encontrar depósitos de fosfato cálcico, ¿no? Evidenciados. En cuanto al diagnóstico, la historia clínica y el examen físico no dan, hemos dicho, muchos indicios claros de hiperparatiroidismo primario. Quizá el signo más evidente, como es la referencia, es el hallazgo de hipercalcemia, generalmente más de 10,5 miligramos por decilitro. Algunos casos pueden cursar con normocalcemia, pero entonces debe ser un seguimiento del paciente o simplemente repetir las muestras de dosaje de calcio. Tenemos que dosar también el fósforo, que por lo normal va a estar debajo de 2 miligramos por decilitro. También encontramos que como hay lisis, ¿no? Ósea, hay un remodelado constante por resorción, absorción o juego de formación de hueso, la fosfatasa alcalina va a estar elevada. Muy bien, entonces vemos acá las manifestaciones a nivel renal, la calcinosis, ¿no? A nivel también de las estructuras óseas, ¿no? A nivel estructural histológico, de la ósea, ¿no? Trastornos al nivel, hemos dicho, ocular, ¿no? Y digestivo, tema de pancreatitis, entre otros. En cuanto al diagnóstico, básicamente se encontrará con estudios, hay que hacer un buen estudio de imágenes, puede ser, sobre todo de ecografía del cuello, como se pueden apreciar, ecografía del cuello, ¿ya? Ecografía del cuello, ¿no? Con buena sensibilidad, ¿no? Y bueno, si es que aún no tenemos precisión, se pide un centellograma, ¿no? Con iniciación de talio o tecnecio, ¿no? Que este es captado por el tejido hipertiroideo funcionante y el tiroideo normal, y el tecnecio sustrae digitalmente la tiroides, se la separa. Se dice que hay una sensibilidad para adenomas del 70-80%. Si aún así sigue negativo, pediremos ya la tomografía y la resonancia. ¿Muy bien? En cuanto al diagnóstico definitivo, ¿no? Se da con el dosaje de hormona para hormona. Además, hemos dicho correlacionar, ¿no? La hipercalcemia, ¿no? La hormona para hormona va a estar elevada en 85 hasta 90-95% con hiperparatiroidismo primario, ¿no? Y si hacemos una revisión simple, nada más de abdomen, ¿no? Van ustedes a encontrar cómo están calcificados acá los riñones, ¿no? Llamada nefrocalcinosis.
nefrocalcinosis. Bien, la radiografía ósea también nos va a revelar una desmineralización generalizada. Entonces va a haber también un incremento remodelado óseo generando quistes, que es lo que nosotros denominamos la osteitis fibrosa quística, siendo sus signos radiológicos de que van a llevar DPI, ¿no? La resolución superióstica de falanges, ¿no? A nivel tercio externo clavicular y a nivel del cuello del fémur. Se va a encontrar a nivel también de el cráneo con la imagen de sal y pimienta, como punteados, ¿de acuerdo? Y quistes o tumores pardos en los huesos largos. ¿Qué debemos hacer frente a un paciente que sospechamos un hiperparatinoidismo primario? Existen varios fluxogramas. Lo esencial, dosar calcio, ¿no? En cuanto va a estar elevado, ¿no? Y va a estar disminuido el fósforo. Puede estar asintomático, ¿no? Inclusive pocos síntomas, o oligosintomático que llamamos. Veremos la buena paratormona puede estar elevada, y aquí vamos a ver los criterios, si tiene criterios quirúrgicos o no. Si no tiene criterios quirúrgicos, se hidratará el paciente, ¿no? Se realizará el tratamiento con terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Bifosfonatos, moduladores adictivos, estrogénicos y calciomiméticos. Y si tiene criterios quirúrgicos, pues habría que completar estudios, ¿no? Básicamente, como hemos dicho, la centellografía o gamografía, con tecnesio, ¿no? La ecografía cervical y posteriormente la cirugía. Entonces, vamos al hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo, hay síndromes que cursan con hipocalcemia y con hiperfosfatemia por un déficit de las glándulas paratiroides para secretar la cantidad adecuada, óptima de paratormona, ¿no? En este caso que sea activa, ¿no? O también un déficit de la respuesta biológica de la paratormona en sus órganos blancos. O sea, el tema es la calidad de la hormona paratormona o la dificultad, ¿no? Del órgano blanco a responder al estímulo de esta hormona. Muy bien, entonces, en general, la función, digamos, inadecuada, ¿no? Genera hipocalcemia. En un inicio puede haber una elevación aguda, ¿no? De la calciuria, pero conforme baja la calcemia, se va a reducir también la eliminación urinaria de calcio. Entonces, cuando no hay hormona, paratormona, los niveles de fósforo sérico incrementan. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se restringe la excreción renal del fosfato. La etiopatogenia. La causa más común, ¿no? Del hipoparatiroidismo, hemos dicho justamente la parte quirúrgica, a través de haber hecho una tiroidectomía. Sale el tiroides, sale con todo y paratiroides, ¿no? Es más, pacientes que han sido operados recientemente llegan a la emergencia con hipocalcemias sintomáticas severas, si es que no recibe el gluconato de calcio endovenoso. Entonces aquí tenemos el hipoparatiroidismo idiopático también, otra etiología, la pseudohipoparatiroidismo, y también el hipoparatiroidismo secundario amiloidosis o la hemosiderosis. ¿Bien? El hipoparatiroidismo postquirúrgico, en este caso, insistimos, es secundaria a la cirugía cervical, o cuello en este caso, ya sea por un carcinoma laríngeo, esofágico, por un problema de tiroides, carcinoma de tiroides, ¿no? Llevando a un daño que conduce a la hipofunción, por supuesto. Con menos frecuencia se ve en cirugías de hipoparatiroidismo y nódulos unilaterales, ¿no? O sea, como parcial nada más, ¿no? Se da en un 1 a 5% de cirugía de tiroides. Puede ser transitorio, puede ser permanente, o puede aparecer después inclusive de un periodo prolongado. También puede ser en forma postquirúrgica, consecuencia de una lesión directa de las glándulas, de repente extirparon una forma inadvertida, o durante el acto operatorio hubo una pérdida de volemia o una hemorragia importante, entonces hay una isquemia post-cirugía. Entonces, el hiperparatioidismo transitorio puede verse en la tercera parte de pacientes que han sido sometidos a una tiroidectomía total. Ustedes pueden apreciar una paciente con gran, ¿no? Tumor, ¿no? A nivel cervical dependiente de tiroides, ¿no? Carcinoma de tiroides. Entonces, los niveles de calcio, como repito, pueden bajar en 1 o 2 días después de la cirugía. Vamos a tener pacientes que operaron, ¿no? Por decir, antes de 2 días y llegan a la emergencia en la noche con calambres, con crino de tetania, entre otros, ¿no? Inclusive puede tener cambios electrocardiográficos o problemas de arritmias. También existe el hipoparatiroidismo por radiación y fármacos. Entonces es raro, ¿no? Pero puede aparecer. También se refiere que la ingesta de alcohol ingerido en gran cantidad puede causar hipocalcemia transitoria, ¿no? Entonces esta figura, este mensaje no va en vano. Entonces pensar 3 veces antes de, porque algunos pacientes son más susceptibles de terminar con hipoparatiroidismo. ¿De acuerdo? Muy bien. También puede deberse a hipoparatiroidismo por enfermedades infiltrativas,
como por ejemplo la hemocromatosis, entre fusiones repetidas que generan depósitos de hierro en la glándula paratiroides, ¿no? Entonces, pacientes que están siempre con transfusiones, por ejemplo, pacientes con anemia plástica, ¿no? O problemas secundarios, ¿no? Entonces siempre transfunden y terminan haciendo hemocromatosis, ¿no? También puede aparecer enfermedad de Wilson por depósito de cobre. En la tuberculosis miliar también aparece en la amiloidosis, sarcoidosis o metástasis de algún problema en otro órgano o sistema. En relación al hipoparatiroidismo idiopático, está la llamada enfermedad de Addison, ¿ya? Tenemos un grupo heterogéneo de afecciones que pueden tener un déficit, ¿no? En común el déficit de secreción de paratormona, ¿no? Infrecuentemente autoinmune, ¿no? Más en los niños que en adultos jóvenes. Entonces puede coexistir, hemos dicho, con la enfermedad de Addison, ¿listo? Recuerden la insuficiencia suprarrenal, ¿cierto? Tendencia a hipotensión, hipoglicemia, ¿no? Trastornos digestivos, baja de peso, todo ese caso clínico que hemos revisado el día de ayer, bueno, con mi grupo también, ¿no? Entonces, tener en cuenta que puede coexistir hipoparatiroidismo idiopático, entonces siempre habrá que hacer un dosaje hormonal a ese nivel, ¿no? La tiroides de Hashimoto también puede estar coexistiendo, ¿ya? Entonces, básicamente no olvidarlo, esos cambios que hemos revisado en el caso clínico de ayer. El hipoparatiroidismo idiopático, en este caso puede ser parte del síndrome poliglandular tipo 1, familiar autosómico, error recesivo, ¿no? También insuficiencia suprarrenal, la candidiasis mucocutánea puede presentarse también, ¿no? Hasta la edad de 25 o 30 años, ¿no? No se va a obtener anticuerpos antiparatiroideos y el diagnóstico se realiza por laboratorio como un criterio de exclusión, es decir, tenemos que buscar otro tipo de patologías, como ustedes ven acá en el esquema, el síndrome poliglandular 1 y 2. El hipoparatiroidismo congénito se debe a agenesia o disgenesia de las glándulas paratiroides, como el síndrome de George, ¿no? De la normalidad del tercer cuarto arco branquial, llevando a la ausencia de la paratiroides, por lo tanto, ausencia también del timo. Y esto va a incrementar, pues, por las bajas defensas, ¿no? La aparición de infecciones virales y micóticas, ¿no? De causa a determinar. Entonces, en el diagnóstico diferencial tenemos también que definir si se trata de un problema de hipoparatiroidismo congénito, al margen de otras enfermedades que bajan las defensas, ¿no? Básicamente, ¿no? Leucemias, neoplasias ocultas, VIH-Sida, entre otros, ¿cierto? Muy bien. Clínicamente, y esto es lo que van a ver ustedes sobre todo en la emergencia, cuando roten, ¿no? El paciente ingresa con una súbita contracción muscular tetánea, ¿no? Está totalmente rígido, con mucho dolor, no puede ni caminar ni respirar bien, ¿no? No puede movilizar, es la tetania. Algunos llegan con espasmos y convulsiones de espasmo carpopedal, el famoso síndrome de Chebostek, ¿no? Y el de Trousseau, que hemos visto en la discusión de los casos, ¿no? En la práctica, ¿cierto? Y si es de larga data, ¿no? De hipoglucemia sin tratamiento puede cursar con cambios inclusive de la esfera mental, ¿no? La clasificación es también del ganglio de la base del cerebro en forma idiopática, ¿no? Hay que diferenciar de la clasificación de otros como son plexo coroideo, que están presentes en personas normales. También puede aparecer lesiones dermatológicas, ¿no? Cabellos finos, calvicie focal, una piel gruesa, uñas quebradizas, o sea, hay un diagnóstico diferencial también, ¿no? Aplasia dentaria, hipoplasia dentaria, ¿no? Y básicamente, ¿no? Otras como cataratas. Bien, acá tenemos el famoso síndrome de Chebostek, en la cual vamos a hacer una percusión en la articulación temporomandibular y va a ocurrir un espasmo del mismo lado que hemos estimulado, ¿no? Algunos puede ser una percusión digital, anteriormente se utilizaba un martillo de reflejos, también puede ser muy sensible, muy sutil, no un golpe muy fuerte porque igual va a tener dolor, ¿cierto? Entonces acá hay un espasmo. Y el síndrome de Trousseau, en la cual insuflamos con un manguito del tensiómetro y al momento que estamos disminuyendo la circulación sanguínea, pues básicamente va a haber un espasmo, ¿no? De la mano de la muñeca, ¿no? Clásicamente, ¿no? Acá estamos en Chebostek, ¿no? Siendo Chebostek, ¿no? Básicamente, ¿no? La tetania, listo, hiperreflexia también, ¿no? Y acá damos el espasmo, ¿no? El espasmo, ¿no? De la mano, en este caso, cuando insuflamos con el tensiómetro. Cambios también a nivel electrocardiográficos. ¿Qué exámenes auxiliares? Bueno, para sospecha de hipoparatiroidismo, la hipocalcemia, ¿no? Que es más marcada en el idiopático, que va a niveles muy bajos, como de 5, 6,5 miligramos por decilitro, ¿no?
Y no va a descender más, como dice la referencia bibliográfica, porque hay depósitos a nivel óseo. ¿Ya? En el postquirúrgico la calcemia puede fluctuar entre 5 a 8, ¿no? Y la fosfatemia va a aumentar, ¿no? Accediendo más de 4,5 miligramos, ¿no? Pudiendo cursar con fosfatemia normal. Puede haber una calciuria reducida por debajo de 80 miligramos en 24 horas, ¿no? Y la fosfatasa alcalina está por límites inferiores de la normalidad, a diferencia de lo que encontramos en el hiperparatiroidismo, por supuesto, por análisis, ¿no? Bueno, hay marcadores de absorción ósea como la hidroxiprolina, ¿no? Que va a estar disminuido. En nuestro medio no hacemos ese diagnóstico. El diagnóstico diferencial nos va a ayudar a nivel de fosfatemia, ¿no? Los déficits de vitamina D, la pérdida tubular de calcio también a nivel renal, ¿no? Que constituye el llamado síndrome de Fanconi o acidosis tubular renal, ¿no? La fosfatemia va a estar disminuida, ¿de acuerdo? En el hipoparatiroidismo postquirúrgico idiopático también hay deficiencia renal y la fosfatemia está aumentada. Y en la calosis respiratoria, que también puede producir tetania, con tensión nerviosa, ansiedad, donde la disminución del calcio iónico, pero el dosaje de calcio sérico y fosfatemia es menor. Entonces son diagnósticos diferenciales, ¿no? Tanto el déficit de vitamina D, el hipoparatiroidismo postquirúrgico idiopático y la alcalosis respiratoria. Entonces la fosfatemia nos va a dar a diferencia, ¿no? Bueno, eso también es su texto base, ¿no? Vamos a describirlo, en el cual es cuando está indicado la paratiroidectomía en enfermedad renal crónica, cuando las hipercalcemias son severas, cuando la enfermedad ósea progresiva, cuando pacientes tienen prurito que no responde a diálisis, el tratamiento habitual, calcificaciones esqueléticas y miopatía sintomática. Acá las causas de hipocalcemia, estamos viendo la ausencia de hormona paratiroidea, como el hipopatetismo hereditario o la hipomagnesemia, la ineficacia de la hormona paratormona, ¿no? Insuficiencia renal crónica, ausencia de ineficacia de vitamina D, pseudohipoparatiroidismo, y la superación de la actividad de la hormona paratormona y la hiperfosfatemia aguda grave, el llamado síndrome de hueso hambriento. Este síndrome de hueso hambriento se ve tras la paratiroidectomía, pregunta de examen. Calcio. Entonces es importante recordar siempre que detrás de todos estos síndromes no hay que perder de vista las manifestaciones de los cambios que pueden haber a nivel del calcio, ¿no? Sabemos que el calcio sérico normal es de 8,5 a 10,5, que siempre está transportado o ligado a la albúmina. La otra mitad figura como el calcio iónico. Siendo el calcio iónico, jóvenes, el que va a ser el efecto, digamos, por lo cual existe. Es decir, los efectos de la calcemia va a depender más del calcio iónico, ¿no? Entonces, igualmente, la variación de la albúmina va a alterar los niveles del calcio. Por cada gramo de albúmina por encima o debajo se debe alterar el calcio 0,9 miligramos por decilitro. Entonces, por lo tanto, se debe corregir, ¿no? De acuerdo a los valores de albúmina. Y que hay una fórmula, ¿no? En la cual nos va a dar realmente el valor del calcio. El calcio está disponible en muchos alimentos que ustedes pueden apreciar, básicamente, ¿no? En verduras, básicamente pescado, carnes, ¿no? En este caso huevos, ¿no? Legumbres, entre otros, ¿no? Lácteos también. Bueno, esto es de la gente. Las causas de hipercalcemia. La más frecuente va a ser, como hemos revisado, el hiperparatiroidismo primario. Existen poco frecuentes, raras y causas muy raras. Y la muy frecuente es la hipercalcemia tumoral, ¿no? Entonces, pacientes que tienen neoplasias, que no nos llama la atención, si encontramos en el dosaje de calcio, ¿no? Básicamente, enfermedades que dan hipercalcemia tumoral, ¿no? Enfermedades malignas de tumores, ¿no? Carcinoma de pulmón, de esófago, cabeza y cuello, renal, ovárico, vejiga, ¿no? O las metástasis líticas. Esto es interesante, el cuadro de mieloma múltiple. Hay pacientes que ingresan con cuadro clínico sospechoso de hipercalcemia y terminan siendo mieloma múltiple. Son la causa más frecuente que ustedes van a ver. O pacientes que ingresan y no se dan cuenta que son portadores de carcinoma de mama. ¿Ya? Entonces, que siempre hay una luz, hay que nos dar la alerta. Paciente con hipercalcemia, inmediatamente hay que prender el foco de sospecha. Será un problema neoplásico de fondo y eso hay que descartar. Poco frecuente la que ustedes pueden apreciar, inducida por fármaco, la inmovilización, ¿no? Pacientes que están mucho tiempo postrados, ¿no? Pacientes hospitalizados, pacientes con secuelas de enfermedad cerebrovascular, ACV, ¿no? Pacientes de tercera edad, entonces hacen hipercalcemia. Muy rara la que ustedes pueden apreciar en esta columna, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Feocromocitoma, ¿no? Y mucho más rara las señales que casi no hemos visto. Entonces no olvidar hipercalcemia, ¿no? Descartar neoplasia oculta, ya sea primaria o ya sea con metástasis, sobre todo a nivel lisis ósea, mieloma múltiple y carcinoma de mama. Bueno, entonces la sintomatología va a variar, jóvenes, de acuerdo a los niveles de calcio, ¿no? Ustedes pueden apreciar acá, ¿no?
de acuerdo a los niveles de hipercalcemia, ¿no? De 11 para adelante va a dar síntomas, ¿no? Quizá de 11 o menos de 11, ninguno. Después aparece la anorexia, la fatiga, cambios a nivel del sistema nervioso central, cambio de personalidad, se deprime, se confunde, no piensa bien, ¿no? Entonces se olvida las cosas, ¿no? Y finalmente puede tener hasta coma inexplicable, ¿no? Pues es importante el dosaje de calcio iónico en estos pacientes. A nivel neuromuscular, la debilidad, la hipotonía, gastrodigestivo, gastrointestinal, náuseas, vómitos, ¿no? Estreñimiento, distensión, ileos, ¿no? A nivel esquelético, dolor óseo, artralgias, fracturas. A nivel cardiovascular, la hipertensión, o puede llegar inclusive hasta el shock, ¿no? Y la afección renal, litiasis, poliuria, polidipsia, deshidratación, y puede tener casos de llegarse con uremia. Todo eso, jóvenes, constituye lo que se llama la crisis hipercalcémica: coma, hipotonía, ilio, shock, uremia. Y a nivel esquelético, pues el dolor óseo trágico terminado inclusive con fracturas, ¿no? Entonces todo eso va a depender entonces directamente en la cantidad de calcio sérico. Entonces, ¿qué se realiza? Hay un fluxograma, dosamos la hormona paratormona, ¿no? Si está, digamos, normal, ¿no? Disminuida, pensamos en esta posibilidad, si está aumentada, pues tenemos que pensar en un hipoparatidismo primario, ¿no? En la cual es como comentamos al inicio de la sesión, realizar una ecografía de cuello, puede ser un estudio de captación en adenoma, hacer la scintilografía, la gammagrafía, determinar si hay hiperplasia o adenoma, ¿no? Una resonancia magnética de cuello y determinamos, ¿no? Si hay hiperplasia o adenoma para ese tratamiento quirúrgico, ¿no? Si está normal disminuida, puede tratarse entonces de un problema netamente de fármacos, de movilización, o enfermedades endocrinas no paratiroideas, ¿no? Entonces, esto de la gente, síntomas y signos de hipocalcemia. Vamos a la hipocalcemia. En la hipocalcemia, entonces, tenemos el hormigueo, los calambres, la tetania, ¿no? La mano de partero que le llaman, ¿no? El espasmo, ¿no? El carpo, ¿cierto? Las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Y la hiperreflexia inclusive, ¿no? El que está haciendo el Chebostec, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y las causas más frecuentes, ¿no? Van a ser dependientes, tanto la disminución, ¿no? De la hormona paratormona, ¿no? O independientes de la hormona paratormona, ¿no? Donde vemos básicamente acá varias intenciones, por ejemplo, la postquirúrgica que hemos visto, ¿no? ¿No? La deficiencia de magnesio, las integrativas, la síndrome de hueso hambriento, por segunda vez estamos diciendo, síndrome de hueso hambriento, en lo que es dependiente de la disminución de la hormona paratormona, y la que no depende de la hormona paratormona, deficiencia de vitamina D, ¿no? Resistencia a la hormona paratormona, que es el llamado pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? Resistencia a la vitamina D, los fármacos, entre otros, pancreatitis, metástasis osteoblásticas, entre otras. En cuanto a las hipocalcemias, hay una medición, ¿no? De medición de albúmina sérica, justamente para corregir, digamos así, ¿ya? Para corregir. Entonces, acá, si es menos de 4 gramos por decilitro de albúmina, hay que medir el calcio iónico. Si está normal, ¿no? Pensamos que se debe a la disminución del calcio iónico a proteínas. Si está disminuido, es una hipocalcemia verdadera. Entonces, miden el calcio, miden la albúmina, perdón. Si es menos de 4, ¿no? Medir el calcio iónico. Si está disminuido, realmente es una hipocalcemia verdadera. Si está normal el calcio iónico, entonces hay disminución del calcio unido a proteínas. Si la albúmina está normal, hay que medir la hormona paratormona. Entonces, corregimos hipocalcemia con albúmina normal. Entonces, medimos la hormona paratormona. Si está elevada, hay que medir la vitamina D. Si está baja, se tratará de una hipocalcemia dependiente de vitamina D. Si está normal, puede ser por otras causas, pancreatitis, fármacos. En cambio, si la medición de la hormona paratormona es baja, se trata realmente de un hipoparatiroidismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Usted tiene un caso de hipocalcemia de sospecha, hace el dosaje, está bajo el calcio, mide automáticamente la albúmina y empezamos la disquisición diagnóstica. Entonces, calcio, inmediatamente medir, albúmina sérica. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a presentar rápidamente un caso clínico, ¿no? Para poder consolidar lo que hemos conversado, ¿no? Y básicamente, pues en este caso clínico es una paciente mujer de 51 años con antecedente de diabetes mellitus, ¿no? Que hace 10 años ha sido mal controlada, que ingresa a la emergencia por tiempo de enfermedad de 5 horas con dolor lumbar de gran intensidad de tipo cólico que se irradia hacia la pelvis y va a empeorar con la micción, agregándose náuseas y vómitos, llegando a la intolerancia oral, somnolencia. Acá la paciente ingresa con hipertensión, ingresa con frecuencia un poco elevada, cardíaca, respiratoria normal, siendo el examen clínico de tórax y pulmones aparentemente bien, y en el abdomen hay dolor abdominal, con una puño de percusión
positiva bilateral y puño renos laterales superiores y medios positivos, ¿no? Desde el punto de vista del sistema nervioso, todo está bien aparentemente. Muy bien. De acuerdo a ello, podemos definir de que existe una paciente con dolor lumbar irradiado hacia pelvis, ¿no? Que empeora con la micción, náusea, vómitos, intolerancia oral. Entonces, y antecedente de diabetes. Este antecedente de diabetes nos puede distraer un poco porque podríamos pensar que se trata de una diabetes mellitus descompensada, sea por hiperglicemias importantes o porque no hay hipoglicemia. Entonces acá tenemos que catalogar directamente los signos y los síntomas. Síntomas, dolor lumbar, ¿no? Dolor lumbar, ¿no? Náuseas, vómitos, intolerancia oral, somnoliento. Signos, tendríamos la presión arterial alterada, frecuencia cardíaca en el límite, el dolor abdominal y los puntos renoureterales y puño de percusión lumbar positivos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían entonces el anónico sindrómico? El anónico sindrómico podría ser, ¿no? De acuerdo con un revisado, sería un hiperparatiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces pedimos exámenes auxiliares y para ellos podemos pedir, ¿no? Una radiografía de abdomen simple, ¿no? En la cual es para buscar el causa del dolor abdominal, ¿no? Encontramos por sorpresa que hay la nefrocalcinosis, acúmulos de calcio a nivel renal. Como ustedes pueden ver, efectivamente, la sospecha clínica está en relación a si conocemos en qué consiste cada uno de los síndromes y lo que significa a nivel de endocrino, en el capítulo de endocrinología, ¿no? Nos da un reto a unir otros tipos de, digamos, rotaciones o cursos, ¿no? Estamos hablando de pacientes que vienen con sintomatología digestiva, pacientes que tienen sintomatología neurológica, genitourinaria inclusive, ¿no? Y hasta el sistema, considera trastornos psicogénicos, entre comillas, pero que nos va a servir de gran ayuda justamente los dosajes, ¿no? De calcio, ¿no? Dosajes de fósforo, ¿no? Dosajes de hormona para tu hormona, y así una buena historia clínica, una buena historia clínica. Muy bien. Bueno, jóvenes, nuestra fuente de información, básicamente lo que ustedes pueden apreciar, ¿no? La gente, el Masei, el Suros, el Padilla, que no pasa de moda, ¿no? Y bueno, algunas cosas pequeñas en el CTO. Muy bien, listo. Entonces, me gustaría de que estos temas, por favor, los revisen con detenimiento, justamente porque es un reto, es un reto. Como comenzamos con mi grupo de práctica, realmente en estas patologías o otros síndromes también, los signos y síntomas son muy inespecíficos, que dentro del abanico de posibilidades sospecháramos, por ejemplo, un dolor abdominal, sospecharemos una úlcera intestinal, una apendicitis, una enteritis, pero también tener en cuenta que puede tratarse de un trastorno metabólico endocrino, ¿no? O un paciente que viene con trastorno de la personalidad, no solamente pensar en problemas netamente psicogénico o psiquiátrico, sino pensar que puede haber un trastorno endocrino de fondo, ¿no? O un paciente que viene con náuseas, vómitos, diarrea inclusive, ¿no? Y no solamente es un problema infeccioso, puede ser un problema netamente endocrino también. Entonces, la endocrinología nos da una puerta, una ventana a sospechar, ¿no? Lo insospechable, entre comillas, ¿no? Porque es el sistema que ustedes ven, es integrador de todos los aparatos del sistema del ser humano. Entonces debemos tener en cuenta siempre con un diagnóstico diferencial. Ya hemos revisado casos clínicos como la tormenta tiroidea, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia renal. Entonces, existen muchas patologías que se superponen debido a que tienen síntomas y signos muy inespecíficos, ¿no? Lo clásico acá que nos llama la atención justamente el síndrome de Chebostek, el síndrome de Trousseau, ¿no? Los hallazgos a nivel sérico de lo que es el caso iónico. Entonces, cosas elementales que ustedes deben considerar, que ustedes que están en medicina 1 a considerar. Muy bien, jóvenes, en conclusión, ¿no? No perder de vista que la sintomatología, ¿no? La sintomatología de lo que significa hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo, en algunos casos puede ser muy oligosintomática, ¿no? Y de acuerdo a la severidad y la cronicidad del caso se hace más florido y que nos obliga a pensar en diagnósticos diferenciales. En segundo lugar, que nuestra ayuda diagnóstica justamente acá son el dosaje de hormonas, la hormona para tu hormona, ¿no? El calcio, el fósforo, entre los principales, ¿no? Y no olvidar la albúmina por ahí para hacer una correlación, también de acuerdo al punto de vista de enfoque diagnóstico, ¿no? Y finalmente, verificar qué tipo de paciente estamos tratando. Si es un paciente agudo, si es un paciente crónico, si es un paciente que sospechamos que puede ser posterior la patología endocrina a un problema quirúrgico, a un problema de radiación, a un efecto de fármaco,
o algo menos frecuente, felizmente, que es el problema congénito. Aún así, nuestra misión es justamente definir la presencia de estos síndromes. Muy bien, ya mencionamos la referencia bibliográfica y como siempre recomiendo a mi grupo, clase revisada, clase estudiada, para luego reforzar las ideas fuerza, bueno, la redundancia, cuando revisemos los casos clínicos correspondientes. Muy bien, jóvenes, estamos empezando 2 en punto, estamos terminando 2:45 en punto. Les agradezco su